Hola, bienvenidos a la segunda parte de la sección de clasificación. Hoy vamos a partir viendo discriminante lineal de Fisher, que es una técnica para hacer clasificación lineal con proyecciones. Y luego vamos a ver el algoritmo del perceptrón y vamos a terminar con regresión logística. Para entender el discriminante lineal de Fisher podemos considerar el problema de clasificación como uno de reducción de dimensionalidad, ¿no? Clasificación como reducción de dimensionalidad. En primer lugar, no hemos hablado muy en detalle qué es reducción de dimensionalidad, ¿cierto? Porque la reducción de dimensionalidad es, estrictamente hablando, un elemento de aprendizaje no supervisado. Pero brevemente les digo que la reducción de dimensionalidad consiste en, cuando tenemos nuestros inputs X, los transformamos a un espacio que vamos a llamar phi. ¿Ya? Esto no lo hago para confundir o ocupar el mismo phi, pero para ser consistente me gusta usar phi para cualquier cosa que sea transformar los datos, ¿no? Entonces, si originalmente mis datos estaban en Rm, o sea, tienen dimensión m, y yo los voy a transformar a un espacio de dimensión d, donde ojalá d es menor, bueno, d es menor que m, siempre, por eso es reducción de dimensionalidad, pero ojalá sea mucho menor, ¿ya? Ese es el proceso de reducción de dimensionalidad. Entonces, en particular, en el caso del problema de clasificación, podemos tener inputs que son de dimensión m y vamos a hacer una reducción de dimensionalidad a d igual 1, ¿no? O sea, es una reducción súper violenta de dimensionalidad, si quieren. Y esta reducción de dimensionalidad, al llegar ahora a una dimensión, va a ser como un grado de pertenencia. Si estoy más a un lado, soy clase 1, y si estoy más al otro lado, soy clase 2. Entonces, los datos ahora son representados solamente en un elemento que tiene una dimensión. Y yo lo mido más grande clase 1, más chico clase 2 o clase 0. ¿Ya? Eso es en términos súper coloquiales, ¿ya? En qué consiste la discriminación lineal de Fisher. Ahora vemos en detalle. Entonces, hagamos un diagrama para ver nuestras clases. Queda un poco chueco. Uf, peor. Entonces, tengo clase roja. Eh, clase roja. ¿Sí? Y tengo clase azul. Entonces voy a proyectar ambas clases en una línea que va a tener esta forma, ¿ya? Esto va a ser una recta, ¿ya? Tal que yo voy a proyectar cada una de mis clases en, en esta recta. Entonces, lo puedo dibujar, ¿cierto? O sea, este punto lo proyecto aquí, ese punto lo proyecto acá, ese punto lo proyecto acá, ¿no? Entonces, toda esta nube de puntos la voy a proyectar sobre este eje y me va a quedar aquí. Me va a quedar por ahí, ¿cierto? Y después los puntos rojos los proyecto sobre este eje y me van a quedar acá. Ahora, solamente con fines ilustrativos voy a graficar esto como algo así como un histograma. Así, ¿cierto? Los voy poniendo como uno encima de otro para que se vean. Me queda eso ahí. Lo mismo con el rojo, ¿ya? Me va a quedar algo así. Ya. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que acá hay un vector que voy a llamar A. Ese vector lo voy a llamar A.
Y al proyectar, perdón, no, no está ahí. ¿Ya? Voy a decir que existe un vector, tengo un vector A, tengo un vector A, y mi proyección va a ser, ¿cómo les voy a llamar? Estos son los X rojos, ¿cierto? Y estos son los X azules. Entonces, voy a generar mi X de proyección como A traspuesto X, ¿cierto? Y eso es equivalente a tomar esta línea y proyectar mis puntos acá. Entonces, en realidad, el A está en la dirección de esta línea. Este es el vector A. Realmente lo que estoy diciendo es que el vector A está aquí, está ahí. Eso que está acá es paralelo a esto. Pero lo estoy dibujando al lado, ¿cierto? Para no dibujarlo encima de las clases, simplemente. Pero podríamos haber hecho exactamente el mismo dibujo con esta línea verde partiendo del origen. Lo que pasa es que no lo quiero dibujar encima de las clases, ¿ya? Entonces, recapitulamos. Tengo dos clases, la azul y la roja. Tomo un vector A, ¿ya? Ese vector A está aquí en el origen, ¿cierto? Puede ser más grande o más chico, da un poco igual. Y voy a proyectar todos los puntos de X en A, todos los puntos azules en A y todos los puntos rojos en A. Y aquí, en la línea verde que está fuera del origen, estoy mostrando cómo queda la proyección, pero efectivamente eso está en el origen. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro un puntito? ¿Cierto? Porque esto es una reducción de dimensionalidad. Lo que vive en este espacio verde es una reducción de dimensionalidad de X, en donde yo puedo preguntar, puedo definir un B acá, esto está parametrizado, yo puedo parametrizar esta curva, ¿cierto? Pongo el seno en alguna parte, hacia un lado están los elementos que tienen mayor proyección y hacia otro lado menor proyección. Y voy a definir este punto acá como B, entonces voy a decir si la proyección es mayor que B, entonces clase roja, y si la proyección es menor que B, entonces clase azul, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo es y igual a traspuesto de X, que es la proyección más B. Si eso es mayor que 0, soy de una clase, si eso es menor que 0, soy de otra clase, que es exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Ya? Esta es una interpretación un poco distinta en cuanto a la reducción de dimensionalidad, pero el modelo es exactamente el mismo. Entonces ahora, por supuesto, la pregunta viene naturalmente, que es ¿cómo elijo? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es A? ¿Cuál es el buen vector A? ¿Ya? Entonces, para eso denotemos dos cositas. Primero la media original, ¿cierto? Esta le voy a llamar M. Tengo M azul y M rojo, ¿cierto? Y lo voy a definir como, voy a llamarla, para no estar cambiando de color a cada rato, voy a denotar las clases 1 y 2. Entonces M1 voy a decir que es igual 1 partido por N1, suma de todos los X en clase 1. Y por supuesto M2 igual 1 partido por N2, suma de todos los X en clase 2. ¿Ya? Por supuesto, implícitamente queda claro que N1 y N2 son la cantidad de puntos de clase 1 y clase 2. Y con esto, entonces, yo puedo definir las medias de las clases transformadas como, esto lo voy a llamar, esa media la voy a llamar mu1, y esta media acá, la media proyectada, la voy a llamar mu2. Y recuerden que esta era M1 y este es M2. ¿Ya? Entonces puedo escribir ahora
M1 menos, perdón, mu1 menos mu2, eso va a ser igual a traspuesto M1 menos M2, ¿cierto? Porque esto es lineal, entonces yo puedo definir la media de la clase proyectada de esta misma forma, pero ahora los elementos sobre los cuales estoy calculando la media son las proyecciones, entonces A traspuesto de aquí. Ya me queda esto mismo que está acá. Entonces esta es una forma de relacionar las medias de las clases originales con las medias de las clases proyectadas. La transformación de la proyección es lineal, entonces la diferencia de las medias es la proyección de la diferencia de las medias también. ¿Listo? Eso queda bien claro. Entonces, una forma de elegir el A, voy a seguir acá, voy a seguir acá. A puede ser elegido, puede ser tal que la diferencia de las medias proyectadas, o sea, la diferencia entre mu1 y mu2, tal que mu1 menos mu2 es máximo, ¿cierto? Recordemos que esto es igual a, lo voy a escribir de nuevo, m1 menos m2. O m2 m1 menos m1 da exactamente lo mismo. Entonces, quiero encontrar el A que maximiza esta expresión, ¿cierto? Esta expresión. Ahora, A es libre por ahora, ¿cierto? Está en RM. Entonces, una forma ingenua de maximizar esta expresión es maximizando el A, lo cual no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces uno se puede restringir a los... A puede ser tal que maximice esta expresión, sujeto a norma de A igual 1, ¿cierto? O puedo trabajar directamente con el vector unitario, que es esto partido por su propia norma, ¿no? Bueno, si resuelvo ese problema de optimización sujeto a esta restricción, entonces obtengo que A tiene que ser paralelo o proporcional, lo mismo a M1 menos M2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Recordemos que el A originalmente estaba aquí, ¿cierto? ¿Ve? Eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, el mejor A es el que conecta, es el que está en esta línea. El que está en esa línea. Entonces, A tiene que ser paralela a esa línea. Entonces, de esa forma, esta línea verde es paralela a esa línea también. Y la proyección está en la línea que conecta las medias originales, ¿ya? Esa forma garantiza que la diferencia entre las clases es máxima, ¿ya? Ahora, esto entonces es el criterio. Este no es el discriminante lineal de Fisher todavía, ¿ya? Esta es como la forma más básica de cómo hacer clasificación con una proyección. Pero esto tiene un serio problema, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, discriminante lineal de Fisher le vamos a llamar LDA, Linear Discriminant Analysis, ¿ya? Tiene un serio problema. Que es el siguiente. Supongamos que nuestras clases ya no distribuyen tan bonito como las que estaban allá, pero todavía son lineales, ¿cierto? Vamos a suponer que nuestras clases distribuyen como de esta forma. Eso y algo como así. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el problema de discriminante lineal? Resuelve problemas de como la forma de las clases, ¿ya? Pero no de la orientación. Entonces, si este es el caso, esa es mi media, esa es una de mis medias, esa es otra de mis medias, ¿ya? Entonces, si A está, por supuesto, recordemos que lo que vimos en la slide anterior dice que A tiene que estar en esta línea, en la línea que conecta las medias.
entonces el plano de discriminación es perpendicular a ese. ¿Ya? Para eso vimos la clase pasada, entonces debería ser ese. ¿Ya? Entonces no hay ningún plano que yo pueda poner, ninguno de esos, que la diferencia es la diferencia en la posición, recuerden que lo da el B. ¿Ya? El A ya está fijo y es la orientación, y en el caso del discriminante lineal, como en la slide anterior, está dado por la línea que conecta las medias. Entonces en este caso no se puede resolver el problema linealmente usando este criterio. Sin embargo, este problema sí es linealmente discriminable, porque el discriminante es ese. ¿Ya? Pero esto no va a salir del criterio de que A está en la línea que conecta las medias. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el LDA que acabamos de ver, el Linear Discriminant Analysis, no considera la dispersión de las clases. O la forma de las clases. Seguramente dije algo incorrecto hace un par de minutos, pero lo que apunta realmente LDA es, mediante la proyección, evita lo que hacía mínimos cuadrados, ¿cierto? Que se mareaba un poco con la forma de las clases. O sea, si yo tengo, recordemos que si yo tengo algo así como clase 1 acá y algo así como clase 2, mínimos cuadrados era ese, ¿cierto? Ahora, si yo agrego puntos clase 2 acá, mínimos cuadrados se va a marear, ¿cierto? Y no me va a dar esa línea, sino que me va a dar esta línea, que está mal, ¿cierto? Entonces, lo que hace el LDA simple, que acabamos de ver en la slide anterior, es trabajar con proyecciones. Entonces, proyecto todas estas clases en una línea así, las rojas me quedan acá, y las azules me quedan acá y acá. Entonces tiro la línea de discriminación todavía aquí. ¿Ya? Para eso sirve LDA. Pero el caso donde no funciona, todas las clases tienen como más o menos una forma bonita, ¿cierto? Cuando tienen una excentricidad en una dirección y hay que discriminar en esa dirección, ¿cierto? De hecho, creo que el buen discriminante acá es este así, es paralelo a las clases. ¿No? En este caso no funciona. Entonces, parchemos un poco el LDA para que podamos resolver este problema. Tenemos dos clases y vamos a revisar lo que propuso Ronald Fisher, que es este hombre, en donde la idea era maximizar un funcional que era un poco más sofisticado que simplemente la distancia entre las medias de las clases, ¿ya? Porque las clases, sí, por supuesto tienen media, yo proyecto y quiero separar las medias, pero las clases son mucho más que su media, que su prototipo, tienen una forma. Entonces, vamos a maximizar otro funcional ahora, todavía uno que maximiza la discrepancia, ¿cierto? Pero la discrepancia ya no solamente viene en la forma de una media. Entonces, para eso, tal como definimos la media muestral en la clase anterior, en la slide anterior, ¿cierto? Esa media 1, media 2, habíamos definido la media iésima como 1 partido por ni, ¿cierto? I igual 1 e i igual 2, suma sobre los elementos de la clase i de x, ¿cierto? Ahora vamos a definir también la varianza muestral, que la vamos a ocupar sin el normalizador por la cantidad de muestras. Vamos a escribir simplemente ¿cómo puedo escribir? Como la proyección, bueno, esta es la suma de los x en la clase i, ¿cierto? En clase i,
de los A traspuesto de X menos MI. MI, eso. Eso creo que es todo, sí. Cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí seguramente se me enredó un poco la anotación, pero la explico. MI es de los puntos no proyectados y muy es de los puntos proyectados. Entonces estoy hablando de los estadísticos, perdón, estoy hablando de los estadísticos de las proyecciones, no de las clases originales. ¿Cierto? Tengo mi proyección así. ¿Cierto? Aquí tengo mis X, mis rojos, perdón, y aquí tengo los azules. O sea, algo así. Entonces, mu1 está acá, mu2 está acá, y S1 es una medida de este tipo de dispersión, y S2 es una medida de ese tipo de dispersión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proponer un nuevo funcional, ¿cierto? Recordemos, voy a ir atrás un segundo, a la slide anterior. Nuestro funcional anterior era este. Ese. Funcional J de A. ¿Ya? Eso es L de A. Linear Discriminant Analysis. Y ahora mi funcional nuevo, que va a ser FLDA, Fisher Linear Discriminant Analysis, o creo que por ahí lo podrán encontrar como FDA. Va a ser igual a JA. ¿Qué habíamos dicho antes? La resta de las medias, ¿cierto? Mu1 menos Mu2. Mu1 menos Mu2, pero ahora eso lo vamos a dividir por S1 más S2. ¿Qué significa eso? Por notación voy a ocupar este cuadradito acá. Ya. Entonces, el funcional, a ver, si yo maximizo el funcional, lo que estoy haciendo es maximizar la diferencia entre clases, ¿cierto? Si yo maximizo el funcional, estoy maximizando la diferencia entre la media de las clases. O sea, las clases están yendo, ojalá con el menos traslape posible en esta línea verde. Eso es el numerador, si yo maximizo esta expresión. Y el numerador hace que, además de que las clases en su media estén separadas, me hace buscar un vector A que además me concentre los elementos de la clase. ¿Ya? Entonces, maximizar esa cantidad, por un lado, maximiza la diferencia entre las medias de las clases y por otro lado, concentra los elementos de la clase. ¿Ya? O equivalentemente, esto lo van a ver mucho en clustering, maximizo la diferencia entre clases y minimizo al mismo tiempo la diferencia intraclase. Me interesa que los elementos que son de distinta clase sean muy distintos bajo esta elección de A, pero los elementos que están dentro de una misma clase sean muy similares. ¿Ya? Es un concepto muy elaborado, pero hay una simplificación considerable meter todo esto en este funcional. ¿Ya? Por supuesto, aquí estamos hablando de J de A y vamos a maximizar con respecto a A y aquí no sale ninguna. Pero con estas expresiones, aquí yo puedo hacer aparecer el A, ¿cierto? Recordemos que mu es A traspuesto M. Entonces yo puedo escribir en función de A J de A es igual a A traspuesto S B, ya les voy a explicar qué es cada cosa, partido por A traspuesto SWA, ¿ya? Donde
donde SB es la diferencia entre clases y SW es la diferencia adentro de la clase, ¿ya? Entonces esto es igual a M1 menos M2, M1 menos M2 traspuesto, ¿ya? Eso es SB, o sea, es la diferencia al cuadrado de los prototipos de las clases, ¿ya? Es cuán separadas están las clases originalmente, ¿ya? La proyección lo da después el AK. Y el SW es suma de clase 1 de los X menos M1, lo mismo que arriba, ¿cierto? Pero ahora por clase. X menos M1 más suma de la clase 2, X menos M2, X menos M2. Ese traspuesto ahí y traspuesto acá. Entonces, esta es la matriz de covarianza, pero de las medias, ¿ya? O sea, cuánto difieren las medias. Y esta es la matriz de covarianza agregada de ambas clases, de la varianza de todos los elementos de la clase 1 más la varianza de todos los elementos de la clase 2. Entonces, todavía pueden hacer la misma interpretación en este funcional, igual como hice en la formulación original. Aquí, bueno, por supuesto, al pre y post multiplicar por A, esta discrepancia entre las medias originales se convierte en la discrepancia entre las medias proyectadas. Entonces, maximizar A es maximizar primero el numerador, la diferencia entre las medias proyectadas, y minimizar el denominador, que es la discrepancia que tiene el conjunto de muestras dentro de cada clase, ¿ya? El primer término es la clase 1, el segundo término es la clase 2. Entonces, aplicando la condición de primer orden, obtengo que entonces, aplicando primer orden, que es simplemente el gradiente de AJ igual 0, obtengo lo siguiente. Obtengo que A traspuesto SB a, a SW A es igual a traspuesto SW A. Esto todo está en el apunte si lo quieren ver en detalle, pero igual voy a escribir esta parte aquí, creo que es interesante analizarla, no el desarrollo. ¿Ya? Aplicando la condición del primer orden, nos da que la solución, en la que estoy buscando, tiene que cumplir esta restricción, ¿ya? Por supuesto, de aquí despejamos A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es relevante? Lo que nos importa saber de A es su dirección, no su magnitud. Entonces, esto que está acá, en primer lugar, esto que está acá es A traspuesto, matriz A traspuesto, A traspuesto, matriz A traspuesto, son escalares. No nos importa para entender quién es A. Entonces eso implica que SWA tiene que ser proporcional a SBA. Pero por otro lado, sabemos que SWA es proporcional a M1 menos M2, ¿cierto? Y eso es por eso que está acá. Es por... segundo... sí. Entonces, SB, que está acá, ¿cierto? Es M1 menos M2 por M1 menos M2 traspuesto. ¿Ya? Entonces, si eso lo multiplico por A, entonces estoy pensando solamente en esto ahora, en esta parte. Esto es multiplicarlo por A. Esta cantidad por A es un escalar. Entonces, el producto SB por A tiene que ser proporcional al vector M1 menos M2. ¿Cierto? Es decir, ¿dónde estoy? Me perdí un poco. Aquí, esto. Esto, ¿cierto? Eso lo puedo rescatar de aquí. Tengo que SB por A es M1 menos M2 por M1 menos M2 por A.
Pero el segundo factor, este que está acá, por a se convierte en un escalar. Entonces, esta expresión tiene que ser de nuevo proporcional a, a m1 menos m2, ¿cierto? Lo que nos da que SWA tiene que ser proporcional a m1 menos m2, lo que nos termina dando que a, lo voy a escribir con otro color, lo que nos da que finalmente a tiene que ser proporcional a SW a la menos 1, M1 menos M2. ¿Ya? Entonces, comparemos con el caso anterior, con LDA. En LDA decíamos que A tenía que ser proporcional simplemente a M1 menos M2. Ahora decimos que tiene que ser proporcional a M1 menos M2 rotado en SW a la menos 1. ¿No? ¿Y quién era SW? Es la covarianza muestral de todos mis datos. Entonces, intuitivamente lo que estamos haciendo es tomar los datos, calcular su covarianza y esa covarianza calcular la inversa y como de alguna forma, coloquialmente esto se dice blanquear. Si los datos tienen cierta estructura, esa estructura está dada por la matriz de covarianza. Entonces, si yo multiplico un vector que depende de los datos por la inversa de esa matriz de covarianza, lo que estoy haciendo es sacar el efecto de correlaciones de los datos. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo la media entre dos elementos, por supuesto que eso depende, que de alguna forma hay que incorporar la correlación de los datos y esta es de esa forma. Entonces, si la diferencia entre las medias es esa que está ahí, ¿ya? Con la rotación deberíamos tener algo un poco más así, para que nuestro discriminador sea efectivamente S y no S. No sé si se entiende. Y eso es así porque la forma de mis clases es como tiene esa excentricidad, que hay que documentarla con la covarianza. Ya, ahora vamos a ver una estructura de clasificación que es alternativa, un poco distinta a lo que hemos visto. Se llama perceptrón y seguramente han escuchado este término. Esta es la base también de lo que vamos a ver en redes neuronales. ¿Ya? Paper original por Rosenblatt en 1958. Hay dos aspectos que no son muy coherentes de los modelos anteriores que hemos visto de clasificación. El primero es lo que se llama la función de enlace. Función de enlace. Y eso es la inhabilidad que tienen los modelos que hemos visto para conectar nuestra estimación, perdón, nuestro modelo con la clase. Porque recuerden que hemos dicho todo el tiempo y igual a tx más b y de forma manual decimos si esta expresión es mayor que 0, entonces la clase es 1 y si es menor que 0, la clase es 2. Pero hay una parte que es manual y nos gustaría que nuestro modelo entregara un 1 o un menos 1 o un 1 o un 0 o un A y un B o un C0 y un C1 directamente. No que haya un punto en donde nosotros tomemos una respuesta del modelo y la interpretemos como una clase. Y lo otro es una métrica. No tenemos una métrica apropiada todavía. Porque, por ejemplo, cuando vimos mínimos cuadrados, estábamos tratando de ajustar una función lineal a una clase, que la clase es 0 o 1, ¿cierto? Clase 1 o clase 2, en donde no existe el concepto de mejor, de mejor ajustado o peor ajustado. Cuando estamos en un problema de clasificación, nuestra estimación está correcta en el caso que la adjuntamos a la clase o incorrecta, pero no está peor, ¿ya? Y eso lleva sesgo si uno usa mínimos cuadrados. Entonces vamos a usar el siguiente modelo que trata de atacar estos dos puntos. Por supuesto después vamos a ver más modelos donde lo hacen mejor todavía, pero es importante tener en cuenta que estamos como al debe en estas dos cosas.
Entonces nuestro modelo va a ser igual a y de x igual teta traspuesto phi de x. ¿Ya? Vamos a ir al tiro al caso no lineal. Recuerden que esto es exactamente igual a traspuesto de x más b, ¿cierto? Porque phi vamos a considerar que es una función fija y el modelo sigue siendo lineal en los parámetros para esta parte, que es lo que importa. Pero esto lo vamos a pasar por una función f, que va a ser nuestra función de enlace. ¿Ya? Y f va a ser f de u. Eso no es una u, esa es una u. F de u va a ser igual a 1 si es que u es mayor o igual que 0, o menos 1 si es que u es menor que 0. ¿Ya? En este caso, en esta parte de la clase de clasificación, vamos a usar la codificación 1 y menos 1 para las clases, ¿ya? En vez de 1 y 0, o C1 y C0. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué va a ser evidente. Entonces, una cosa que es clave, aunque conceptual, es que la función de enlace, f, función de enlace, es parte del modelo. Es parte del modelo. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ahora viene la pregunta de cómo asignamos un costo y cómo entrenamos esto. ¿Cierto? Entonces, para entrenar, por supuesto, necesitamos datos. Lo vamos a llamar d igual xi, ii, igual 1 hasta n. Y vamos a exigir que para que un modelo esté entrenado, debe cumplir lo siguiente. Debemos cumplir que para los casos en que tenemos y igual 1, entonces, perdón, voy a cambiar un poquito esta notación. Nuestros datos se van a llamar xi y ti, donde dijimos ya que ti está en el menos 1, más 1, ¿cierto? Esa es la codificación que vamos a usar. Entonces, esto lo hago para distinguir que ante la entrada x, el dato es t, pero nuestra estimación es i. Podemos haber usado t de gorro, pero voy a quedarme con el i. Entonces, para los casos en los cuales tenemos un dato que está dado por un ti igual 1, entonces yo en ese caso quiero entregar un yi igual 1 también. Y para los casos donde tengo ti igual menos 1, yo quiero dar yi que son igual a menos 1. Ahora, ¿cómo comprimo estos dos requerimientos en uno? Esto es equivalente, y1, a que teta traspuesto phi de x sea mayor que 0. Y que y sea igual a menos 1 es equivalente a que teta traspuesto phi de x sea menor que 0. Entonces, ¿cómo puedo unir ambos requisitos en uno? Cuando lo que tengo que pedir es que para todo i, entonces teta traspuesto phi xi por yi sea mayor que 0. Sea mayor que 0. Eso es lo que tengo que pedir. Perdón. Me enredé yo mismo con mi notación. Lo que tengo que pedir es que eso. ¿Ya? O sea, lo que ajusto, recordemos, para que no nos mareemos, mi modelo es teta, ¿cierto? Eso es lo que tengo que ajustar. Mi modelo, el que está acá, es lo que tengo que ajustar es teta. Entonces, como tengo mis datos de esta forma, lo que tengo que pedir es que teta sea tal que se cumple todo esto que está acá. ¿Ya? Pero todo esto se puede traducir en una expresión nueva. O sea, ¿cuál es el buen teta? El teta que cumple con que para cada xi y teta i, cuando yo evalúo esta expresión, me van a dar
elementos positivos. ¿Ya? Entonces, este es el requisito. Ahora, ¿cómo alcanzo este requisito? Bueno, voy a definir mi tablet está funcionando un poco mal. No quiero cortar el video. Un segundo. Vamos a definir el conjunto de elementos mal clasificados. ¿Ya? M. Y voy a ir por todos los M y voy a definir un costo. El costo de mi parámetro, ¿cierto? El costo del parámetro que luego para encontrar el parámetro voy a minimizar ese costo. Ese costo va a ser menos la suma de los xy mal clasificados, los xy en M, y a eso lo voy a considerar este costo. Ya. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me doy un teta cualquiera, por supuesto van a haber algunos elementos de mi conjunto D, este que está acá, que van a quedar bien clasificados y elementos que van a quedar mal clasificados para un teta dado. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de ese teta en base a este conjunto de entrenamiento? Bueno, los elementos que quedaron bien clasificados voy a asumir que no aportan con ningún tipo de costo. ¿Ya? O sea, por eso el costo de teta bajo este algoritmo, bajo este modelo, solamente considera elementos mal clasificados. ¿Ya? Los elementos bien clasificados tiene sentido que no aporten con ningún costo. Ahora, los elementos que están mal clasificados, cada uno va a aportar con un costo que es equivalente a menos teta traspuesto phi por t. ¿Tiene sentido este costo? Yo postulo que sí. Porque esta expresión, recordemos que el requisito es que sea positiva. Entonces, si está mal clasificada el elemento diésimo, entonces esta expresión será negativa. Si no estaría bien clasificada. Y como es negativa, con el signo menos queda positiva, entonces funciona como un costo. ¿Sí? Esa es la primera parte, la definición del costo. Y ahora tengo que mover teta en la dirección de minimizar este costo. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a calcular el gradiente de j con respecto a teta. Y el gradiente de j está dado por por supuesto, a ver cómo explico esto. Ya, este gradiente es menos phi xy ti. Ese es el gradiente. Perdón, me falta la sumatoria. Sí, lo que pasa es que no quiero poner la sumatoria, ya les voy a explicar por qué. El gradiente es la suma sobre los elementos en M, teta xy, ti. Ese es el gradiente. Entonces yo quiero disminuir j y para eso tengo que ir contra el gradiente. Pero voy a usar una técnica que se llama descenso del gradiente estocástico. ¿Ya? Que la deben haber visto en optimización y que consiste en recorrer mi base de datos y tomar cada punto mal clasificado, en este caso del conjunto M, y modificar mi parámetro teta en función del costo que aporta esa muestra. Entonces yo puedo definir, por eso no quería poner la sumatoria, yo puedo definir gradiente de teta de j teta asociado solo a la muestra iésima, y eso es menos phi i ti, phi xy ti. ¿Ya?
Entonces yo puedo hacer una regla de ajuste de teta, ¿cómo lo escribo? Teta en el instante t más 1 va a ser igual a teta en el instante teta, teta en el instante t, menos el gradiente de j respecto a teta, ¿cierto? Y eso es igual, menos, perdón, no, es que esto lo voy a poner con una tasa, ¿ya? Mu es un número pequeño, para que esto sea estable. Entonces esto es t igual, teta en t más 1 es igual teta en t, menos esto que está acá, me queda más mu phi de xi ti. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a cambiar la slide, así que voy a recapitular un poco. En un minuto. Este modelo del perceptrón funciona de la siguiente forma. Es un modelo lineal pasado por una no linealidad. Como consecuencia, el modelo ya no es del tipo que hemos visto hasta ahora, porque es un modelo que tiene una no linealidad, perdón, es un modelo lineal que está pasado por una no linealidad. ¿Ya? Antes habíamos visto al revés, no linealidad pasado por una linealidad. Eso es lineal en los parámetros, todavía se puede resolver mediante mínimos cuadrados en forma cerrada. En este caso tenemos una función de enlace, que es esta que está acá, que es no lineal. Entonces este modelo ya no es lineal en los parámetros. Si ven, y no depende linealmente de teta. Entonces necesitamos otro criterio. El criterio que vamos a ocupar es el siguiente. En base a una base de datos D, debemos cumplir estas dos restricciones, ¿cierto? Que los que están con los que tienen t igual 1, el argumento de esto sea positivo, y los que están con t igual menos 1, el argumento sea negativo. Esto lo resumo en esto que está acá. Ahora, para los tetas que no cumplen esta restricción para todo i, voy a definir un costo. Y ese costo va a estar dado solamente por los elementos que no cumplen la restricción. Eso que está acá. Ahora, ¿cómo ajusto teta? Lo voy a ajustar mediante una técnica que se llama descenso del gradiente. Descenso del gradiente porque yo quiero minimizar j. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a minimizar? Voy a partir de un teta y le voy a agregar un término que es proporcional a menos el gradiente de esta cantidad. Entonces teta se va a mover en una trayectoria en donde cada paso va a tener un j que es más pequeño. ¿Ya? Ahora, además de eso, voy a ir usando muestra por muestra, porque el gradiente de j no lo voy a calcular en forma exacta, lo voy a calcular con mis muestras. Entonces por eso se llama gradiente estocástico. Es una aproximación aleatoria de j que la construyo con mis muestras. Como las muestras vinieron de un modelo aleatorio, asumo, por eso se llama así. ¿Ya? Entonces la regla de ajuste es esta que está acá. Esta es mi regla de ajuste y esto se llama, como ustedes pueden intuirlo, se llama criterio del perceptrón. ¿Ya? Entonces ahora veamos en detalle qué significa el criterio del perceptrón. Criterio del perceptrón. Tenemos que nuestro criterio es teta t más 1 igual teta t más mu phi xi t, ¿cierto? Ya, ahora, no sé si todos han tomado optimización. No, en realidad no sé si esto se ve en optimización. Pero, a ver, esto es importante entender que además de ser una regla de ajuste, esto es un sistema dinámico. ¿Ya? Esto es una variable teta que yo voy modificando en el tiempo y teta tiene una trayectoria. Teta 0, teta 1, es una secuencia, ¿no? Es una sucesión. Y esa sucesión puede tener un límite o puede ser inestable. ¿Ya? Si mi mu es muy grande,
Recuerden que estos son mis datos, ¿ya? Vienen del modelo y el modelo es un mismo que es aleatorio. Entonces, esto es como un ruido. Y yo estoy perturbando θ con un ruido. Y en algún momento espero que θ converja porque se me acabó el conjunto de las muestras mal clasificadas. Las clasifiqué todas bien. Entonces estoy haciendo bien la pega. Y esto converge, ¿cierto? Y mu va a determinar la tasa de esa convergencia. Si mu es alto, voy a converger rápido. Y si mu es bajo, voy a converger más lento. Ahora, uno siempre quiere converger rápido, pero el problema es que si mu es muy grande, esto puede diverger. ¿Ya? Eso muy brevemente. Entonces, el mu óptimo depende de la magnitud de este elemento. ¿Ya? Si este elemento es grande, yo tengo que ocupar un mu chico. ¿Ya? Y si este elemento es chico, yo puedo ocupar un mu grande. El mu óptimo es efectivamente proporcional a la raíz cuadrada, perdón, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la varianza de esto. ¿Ya? O sea, mu tiene que ser como 1 partido por la desviación estándar de esto. Sin embargo, como no me importa cuán grande sea phi, x y t, bueno, t es 1 o menos 1, así que olvidemos el t, lo que importa acá es phi. Como phi no me importa cuán grande sea, porque yo después lo voy a pasar, lo voy a multiplicar por θ y lo voy a pasar por f, y f me da un 1 o un menos 1, solamente si esto es positivo o negativo. Da lo mismo si θ y phi son 10, 20, 100 o 1.000.000 de veces más grandes, ¿ya? Porque solo importa si son positivos o negativos. Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a asumir que esto es 1. Me lo quiero sacar de encima, ¿no? Entonces, la regla realmente del perceptrón es θt más 1 igual θt más phi xi ti. ¿Sí? Voy a ordenar un poquito. Entonces, para xi en el conjunto de las muestras mal clasificadas, tomo xi, lo evalúo en phi, tomo su t real y perturbo el parámetro de esta forma. ¿Ya? Entonces, lo que quiero comentarles ahora es que tratemos de entender esta regla. ¿Ya? Para entender cómo está funcionando la actualización del parámetro. Supongamos tengo dos clases, clase 1, que es esta que está acá, y clase menos 1, que es esta que está aquí. ¿Cierto? Entonces, si estoy en este caso, y este es mi clasificador, este es mi perceptrón, ¿cierto? El perceptrón también va a definir una región de decisión. Estoy ok, mi conjunto M de muestras mal clasificadas es vacío, entonces convergí. Pero si estoy en este caso, en ese caso, va a ser bien grande, ¿ya? Entonces, en ese caso tengo que M es igual a esa muestra que está ahí. ¿Ya? Ese XJ. Entonces tengo que hacer la actualización de mi θ. ¿Ya? Recuerden que en este caso θ está así. Para eso tuvimos la clase anterior, ¿cierto? Para entender dónde está θ en función de la región de decisión. Ese es θ. Entonces, veamos qué me dice la regla, la regla del perceptrón. ¿Cómo debo ajustar θ? Tomo X. Bueno, me faltó acá decir que esta es la clase 1, esta es la clase 0, pero la clase menos 1. Acá son positivos, acá son negativos, por eso θ lo puse apuntando hacia allá, porque hacia allá está el crecimiento del plano, del hiperplano, recuerden que el plano está así. Entonces veamos cómo tengo que modificar θ. Por supuesto, además estoy asumiendo, como esto es lineal, que estoy en el espacio, no estoy en el espacio X, estoy en el espacio phi de X, que estoy en RD, no en RM. Entonces, si yo
dibujo un vector acá, ese vector es phi x. Es phi de x, no es x. ¿Ya? Entonces, ok, tengo teta. Lo que me está diciendo la regla del perceptrón es que al teta lo que tengo que hacer es sumarle un pequeño vector, no pequeño, un vector phi xi por ti. En primer lugar, si este está mal clasificado, ¿cuál es su ti verdadero? Bueno, su ti verdadero, voy a salir un poco encima ahí, ese ti es igual a 1. Y aquí están los que tienen t igual a menos 1, acá está, los que tienen 1. Entonces este está mal clasificado, tiene t igual a 1. Entonces tengo que, al teta tengo que sumarle un phi i. ¿Ya? Y ese phi i, lo voy a dibujar con verde, es esto. O sea, es el vector que me lleva de aquí hacia allá. Esto va a estar difícil de dibujar. Ya, vamos a suponer que eso es recto. Ese es mi vector phi. ¿Ya? Entonces a teta le tengo que sumar el vector phi. Si este vector lo voy a dibujar aquí mejor, para que pueda manejar el dibujo. Ese es mi vector phi. ¿Ya? Ese vector yo se lo tengo que sumar a teta. Entonces el nuevo teta va a ser ese teta más este vector. O sea, en vez de eso, va a ser eso más eso. Más eso. Lo que estoy haciendo es copiar ese allá. Entonces el nuevo teta, en vez de estar apuntando hacia allá, va a estar apuntando más hacia, se va a correr un poco hacia allá. Hacia allá. ¿Ya? Entonces como la recta es perpendicular al nuevo, es perpendicular al vector teta, entonces al girar este vector teta hacia acá, al girar el vector teta hacia allá, mediante la suma de este, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es mover el plano hacia acá. Entonces de esa forma el nuevo plano va a moverse en la dirección de ahora sí incluir este punto. Este es el nuevo teta. Teta t más 1, teta t. El anterior al blanco es el teta t. ¿Ya? En eso consiste el algoritmo del perceptrón. Es ir, porque uno puede ver punto por punto, ¿cierto? No solamente para los puntos mal clasificados. Yo puedo ir por todos los puntos. Voy revisando todos los puntos. Si está bien clasificado, lo ignoro. Me da lo mismo, no voy a cambiar teta. Si está mal clasificado, lo que tengo que hacer es como agregar el punto en el teta. Oye, decirle al parámetro, no está considerado este punto. Ah, ok, entonces agrego a mi teta, le agrego el feature del parámetro. Perdón, el feature de ese punto. Entonces, el teta debería contener en una dirección todos los phi que tienen t igual 1 y en otra dirección todos los phi que tienen t igual menos 1. Y así va a ir ajustándose la región de decisión.